Ahí sí. Ahí sí, súper. Nos Pero ahora costó. creo que de nuevo no te veo. No sé si yo nomás no te veo. No, ahora yo me veo. Y te veo a ti. No sé si ahí nos podrían decir si nos vemos las dos o no, porque me Eso, veo a mí misma. alguien, ahí está, que batí la cámara. Alguien que nos cuente en el chat que se ve. Dice ahí, Cata dice que nos vemos a ambas, súper. Perfecto. Oye, muy puntual, ¿eh? No, no somos como los chilenos habituales. Nos nos pasamos, súper. Oye, primero que todo, les quiero dar la bienvenida a todos los que se están sumando a nuestra conexión. Eh, Mi nombre es Daniela Chávez, soy la presidenta de la Fundación Corazón de Luchadores, también trabajo en periodismo, entonces aprovechando mi labor comunicativa, dijimos, hagamos entrevistas y hoy día tenemos con nosotros a Victoria Larraín, que tiene 28 años y psicóloga de profesión, cardiópata, que es lo que nos une en este minuto, con una coartación aórtica, ¿cierto? Exactamente. Y válvula aórtica bicúspide también. Bárbara, aórtica bicúspide. Yo todavía llevo 20 años en este mundo, pero no me sé toda la cardiopatía y que cada día uno aprende más de ella, entonces creo que es súper importante, Victoria. Lo que podemos enseñarle quizás nosotros que llevamos un poco más de tiempo, yo como mamá, tú como paciente, a los papás que están en la fundación y también ir contándoles nuestra experiencia. Y en el mes del corazón quisimos acercarnos y han tenido tan buena acogida las entrevistas que se van a alargar durante por lo menos el 2024 porque tenemos todas las semanas ocupadas. Qué Sí, y queremos bueno. sumar también médicos y también te vamos a volver a solicitar un día, Victoria, también podemos hacer una charla quizás como de aprovechándonos de tu profesión, que vaya más dirigida quizás a temas como estrategias de contención o nos dio la Sí. otra charla muchos papás que se sentían angustiados, los niños que angustiados, entonces tratamos de guiarlo un poco por la experiencia de nuestros pacientes, pero, o sea, nuestros pacientes, de nuestros corazones luchadores, pero la idea también es como darle una visión más profesional. Entonces ahí Sí, es como yo anillo al feliz, dedo. yo feliz, ningún problema, toda la disponibilidad, algo así, me gusta mucho la idea. Perfecto. Les cuento a todos que llegó Claudia Castillo, que es la coordinadora y la secretaria de la fundación, y ella va a estar poniendo atención a las preguntas que se vayan generando a medida que vamos hablando con Victoria, porque probablemente no vamos a estar todos mirando ahí en las preguntas, entonces no se nos va a escapar ninguna. Vayan haciendo las consultas que ella va a ir anotando y una vez que terminemos la conversación con Victoria vamos a ir contestando estas preguntas a medida que lo podamos hacer, ¿ya? Entonces, vamos a partir, Victoria, porque el tiempo es oro y lo primero que tengo que preguntarte, ahora ya con todos aquí los que están conectando, Victoria, cuéntame primero tu nombre, tu edad, lo que es tu cardiopatía. Bueno, yo me llamo Victoria Larraín, tengo 28 años y medio ya, nací en febrero. Eh, y mi cardiopatía es justamente yo nací con una coartación aórtica y también con válvula aórtica bicúspide. Y podríamos decir que nací en el rango de gravedad más alto, o sea, en el sentido de que cuando nací, eh, la operación mía fue a las 2 semanas después de nacer, aproximadamente. Ya tenía, no sé si 16 días de nacida, algo así. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen mi misma cardiopatía, pero justamente en un rango de gravedad menor que de repente hacen una vida absolutamente normal y no son diagnosticadas hasta la edad adulta, por ejemplo. O sea, que no hacen como un cuadro como el que hice yo a los 10 días de nacida, que fue cuando me diagnosticaron. Eh, y en ese sentido es como importante para mí decir que efectivamente dentro también de esta cardiopatía hay distintos niveles de gravedad y que no necesariamente a toda la gente le pasa lo que me pasó a mí, por ejemplo. Es como, en qué consiste la coartación aórtica? Es que justamente la aorta, en mi caso la aorta a nivel torácico, o sea, como más arribita,
ya de la aorta, que es la arteria más grande que tiene nuestro cuerpo, en un momento se estrecha mucho, ¿ya? Se estrecha y de ahí se vuelve a ensanchar y esa estrechez genera problemas de irrigación sanguínea. Y la válvula aórtica bicúspide lo que genera es como que se devuelve un poquitito de la sangre, ya es como una insuficiencia cardíaca, podríamos decir, como que no cierra bien la válvula. Eh, entonces, en ese sentido, hace que la cantidad de sangre que empuja el corazón para irrigar el cuerpo hay un poquitito que se queda para atrás. Bueno, y ahí entra la diferencia entre la gravedad de la insuficiencia cardíaca que genera, porque hay insuficiencias cardíacas leves, moderadas y más graves, y yo actualmente tengo una insuficiencia cardíaca leve, como ahí entre leve y moderada, pero bien, Siempre, controlado. siempre esta cosa los lee moderado y me pasa cuando llevo a mi hija a controles, en algunos le ponen moderado y el otro moderado severo y es como, ¡ah! Y uno se asusta y los médicos ahí te dicen, no, calma, calma. Pero estas insuficiencias Calma. que uno nunca sabe, po. Oye, Victoria, Claro. ¿y tú has conversado con tu mamá o con tus papás, por ejemplo, cuando a ellos les dijeron que tenía esta cardiopatía, cómo fue para ellos enfrentarse a tu cardiopatía? La verdad es que eh, mis papás hablan poco de esa época. Creo que para ellos como papás fue altamente traumático. Pero cómo lo enfrentaron, yo creo que inicialmente como fue todo tan urgente, porque fue una cosa como, literalmente yo tenía 10 días después de nacer y de repente mi mamá dice, oye, ¿sabéis qué? La bebé no está mamando. Yo no podía, no tenía como fuerza para mamar. Eh, y mi papá, que estuvo un año estudiando medicina, se acordó de que en ese año de medicina le dijeron un bebé que no mama y que llevarlo inmediatamente a urgencia. Así. Entonces me llevaron a urgencia rápidamente y ahí ya me soltaron. O sea, ahí ya fue después acompañarme en la ambulancia, porque esto fue en La Serena y ya me trasladaron a Santiago, el Calvo Maquena y todo. Yo creo que recién el tema de vivir con una hija con cardiopatía y todo lo que implica las acomodaciones asociadas fue algo que tal vez mis papás empezaron a vivenciar más propiamente tal meses después o tal vez más tiempo, cuando tal vez salieron un poco del choque inicial. O sea, yo creo que fue una experiencia bien traumática para ellos. Eh, para la familia entera, yo me doy cuenta de eso. Eh, y, y en ese sentido, igual ellos tomaron como una postura tal vez un tanto distinta a lo que uno suele escuchar, ¿ya? Por ejemplo, habían aprehensiones en ciertas cosas, temores en algunos temas, pero por otra parte es como que mis papás hablaron y dijeron, bueno, no sabemos, porque no sabemos cuánto esta vida va a durar, o sea, no sabemos cuánto esta niñita va a andar por aquí, así que vamos a hacer que el tiempo cuente de alguna forma. Así es como mi mamá siempre me decía que ella tenía como una visión de independiente de cuánto dure esta vida, va a ser una gran vida, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo hice un montón de cosas en mi infancia que personas o niños sin cardiopatía congénita no creo que les den permiso para hacer. No sé, buceé por primera vez a los 10 años, me lancé en paracaídas a los 13, cosas por el estilo. Yo no la haría, ni yo la haría. Claro, cosas por el estilo. Entonces, yo creo que fue un proceso para ellos de transitar como desde este choque inicial y la acomodación por completa, porque onda literalmente mi familia se trasladó completa a Santiago, yo soy la menor de 4 hermanos, eh, y se trasladaron todos a Santiago, o sea, estábamos viviendo en La Serena y
sea, se trasladaron hasta que yo tenía como 3 años más o menos, y de ahí volvimos a salir de Santiago. Pero mis 3 primeros años de vida fue como un proceso de, como de acomodación familiar importante, se hicieron sacrificios importantes en ese sentido, en ese periodo. ¿Y sientes que esta actitud que tuvieron tus papás, esto que tú me dices, que sabes que en las entrevistas anteriores, de hecho, una de las cosas que comentaba María Ángela y Fernanda era que el que dejaran o que su infancia no fuera como un cardiópata limitada, las marcó y las ayudó mucho en el desarrollo ya la adolescencia y también la adultez en María Ángela. ¿Sientes también tú que esa postura de tus papás como no vivir, quizás sí el temor, lo tenemos todo yo creo los papás encima, Claro. pero no, pero que el temor no nos invada y nos impida vivir la vida, te ayudó a ser la mujer que eres ahora porque eres una mujer viajera, que le encanta salir, que le encanta viajar por el mundo, tú me contabas, y no deportista, pero sí te gusta el deporte, entonces, y son dos palabras que nosotros como papá no las logramos unir con las cardiopatías, porque decimos, no, deporte no pueden hacer, no, subirse un avión menos. Claro. Entonces, siempre que esa postura de ella te ayudó a forjar lo que eres ahora y en las ganas de ir más allá de lo que siempre te dicen, cuidado con esto. No, totalmente. Yo creo que sí, y en ese sentido yo creo que también mis papás siempre yo creo que tuvieron una postura a nivel como de crianza, de ser como de criarme independiente. O sea, como en un sentido de que yo pudiera creer que puedo hacer cosas, como ir agarrando confianza en mí misma. Y yo creo que justamente el, el, el darme ese permiso como para yo poder explorar inquietudes, eh, creo que justamente es algo que No, hace que hoy en día, por ejemplo, yo me dé permiso a mí misma para explorar inquietudes, ¿me entiendes? Como eh, o sea, yo ahora sí, obviamente dentro de la responsabilidad de preguntarle a mi cardióloga, como le pregunto, así, no le pregunto cada cosa, pero, por ejemplo, después de mi última operación, que fue un cateterismo hace casi 2 años ya, yo le pregunté así como, ¿cuáles son mis limitaciones de actividad física ahora? Y ella me dijo la limitación y fin, es como todo el resto lo podía hacer. Y todo el resto es como lo que iba haciendo de alguna forma. Es como, creo que esa actitud de mis papás sí forjó una sensación de confianza en que tal vez hay algunas cosas no recomendadas o que hay que tener un mayor cuidado, pero el resto de posibilidades está ahí. O sea, como no cerrarse a esa exploración, yo siento de alguna manera. perfecto. Oye, y también eres psicóloga. ¿Influyó en algo también la cardiopatía, todo lo que viviste, bajo tu experiencia, el querer estar en una carrera que ayuda mucho a la salud mental? Yo creo que sí, yo creo que sí, si lo pienso o lo veo de esa forma, sí, porque obviamente el proceso del aprender a vivir, yo diría más que aprender a vivir con la cardiopatía, porque un poco lo mencionaban en la entrevista anterior también, las chicas, que es parte de una. Entonces como que una no necesariamente lo ve como algo tan especial o tan terrible, tan trágico, no sé. Eh, Porque una vive con eso y por lo menos en las cardiopatías congénitas una ha vivido toda la vida con eso. Entonces es como algo que está como bien incorporado. Pero yo creo que sí impactó por ejemplo, en el enfrentarte a edades tal vez más tempranas a como reflexiones distintas. O sea, no sé, por ejemplo, eh, pensaba
o ahora se me ocurre como las reflexiones que yo tenía en mi adolescencia en relación a mi vida, por ejemplo, a cómo, al tema de cómo vivir, cómo yo quería vivir, lo que significaba mi vida para mí, no sé, como de repente preguntas que no necesariamente aparecen en todos los adolescentes, cosas por el estilo. Además, bueno, yo la cardiopatía congénita no es como la única cosa médica que me ha tocado enfrentar en mi vida. Entonces, en ese sentido, el poder como tener como una cierta fortaleza de estructura, dirección, como que te ayude a sobrepasar o traspasar, diría yo, los periodos que de repente pueden ser más estresantes o más difíciles, más angustiantes de eso. Creo que sí me acercaron a comprender como la importancia de la salud mental en ese contexto también. O sea, como que, que es importante, al igual que el aspecto de la salud física, por supuesto. Pero esa me acercó como a comprender la relevancia que tenía para mí, por lo menos. Perfecto. Oye, y en toda tu experiencia, cuéntame ahora un poquito en qué estás ahora. Me contabas que andabas fuera de Chile, anduviste viajando, acá en Chile, no sé, porque estás patiperreando por el mundo, por lo que veo. Bueno, en este momento estoy en Brasil y yo diría que en realidad ya a esta altura ya estoy viviendo en Brasil. Ya pronto tengo que... Estoy en Brasil. De viaje, bueno, he viajado desde muy chica. O sea, yo creo que la primera vez que viajamos con mi familia, yo tenía como 3 años, no sé. He viajado harto, he tenido la fortuna y el privilegio de viajar desde chica. Mi mamá es bien patiperra, entonces yo era como su bolsito de mano, iba para todas partes conmigo. Eh, um, y la verdad es que, claro, me gusta mucho el tema de conocer otros lugares, otras culturas, otros idiomas. Ahora estoy aprendiendo mi cuarto idioma. Es como las ganas de conocer el mundo. Creo que es algo que heredé también de mi familia. Oye, Victoria, y por ejemplo, tú cuentas que estás viviendo en Brasil, y tú me dices Brasil, y mira, mi instinto mamá a la araca dice al tiro, ¿y cómo lo haces con el dengue? O sea, al tiro le asocio yo así como algún peligro a mi pobre hija. Algo que mi hija me alega mucho, porque yo soy demasiado protectora en ese sentido. Por ejemplo, uno sale, no sé, pues yo digo, ya me vacuno, me pongo el repelente y dale, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, yo creo que los papás tendemos a ser más alaraco. ¿Tu cardiopatía ha sido algún impedimento para que puedas viajar? El subirte al avión es lo que nos preguntan mucho los papás. ¿Los niños pueden subir un avión con cardiopatía o los adultos o adolescentes con cardiopatía? ¿Has tenido alguna vez algún problema en un vuelo? Jamás, nunca. Nunca he tenido ningún problema en ningún vuelo. Yo creo que la única vez que he tenido un problema en un vuelo como de ese tipo fue porque me dio una crisis de pánico, pero no tenía nada que ver con lo orgánico. Pero fue por un rayón que me pegué, así como no, no tenía nada que ver con mi cardiopatía. Y con las enfermedades internacionales, por ejemplo, tú te controlas en la católica, me comentabas. Sí, me ¿Cada controlo cuánto en la católica. tiempo? Una vez al año. Una vez al año. Ah, o sea, tampoco te hace mucho problema el estar viajando. Ay, que se botó la cámara. El estar viajando y tus controles. No, para nada, porque, bueno, yo me hago considero dentro de lo que es el cuidado de mi cardiopatía, control dental, Ujú. o sea, 2 veces al año, cada 6 meses, y el control completo de mi cardiopatía con mi cardióloga una vez al año. Mi,
y eso. Me pregunta ahí, Roberto, ¿con quién? Yo me atiendo actualmente con la doctora María Francisca Arancibia Galilea en la Católica. Ella es mi doctora. Sí, con la Fran Arancibia, más conocida como Fran Arancibia. Sí, Oye, sí, pero yo siempre doy el nombre completo por si alguien la googlea, no vaya nada después decir como, ay, no la encontré. sí, no. Pero igual acá en la fundación, para que sepan, papás, tenemos todos los datos de los médicos y si alguien quiere el dato aquí, Victoria, también está anotadito para que vayan viendo. Lo que pasa es que ¿qué nos pasa, Victoria? Que, por ejemplo, a mí me pasó cuando mi hija cambió de los 15 años a los 16 años, que ahora hay un cambio social en la ley, gracias a Dios, porque siento que de 15 años a 16, tú como psicóloga también yo creo que podría estar de acuerdo, los niños todavía son muy niños para pasar a un mundo de adultos. Entonces los hospitales los pasan a los 16, por ejemplo, al tórax, donde tú desde los 15 estás acompañadito y a los 16 pasas a pesar de que tratan de hacer una transición, a tener que estar solo. Entonces todavía son muy chicos en ciertos aspectos, yo considero. Ahora la ley, hay un decreto donde se aumenta esta edad hacia los 18 años. Y yo creo que ya ahí es una edad mucho más llevadera para los niños. Entonces, bueno, a mí me pasó en este mundo que cuando me toca el mundo de los 15 a los 16, te empiezan a cambiar los médicos adultos y te das cuenta que tampoco hay tanto médico para adultos. No, no, de hecho a mí, bueno, mi cardiólogo pediátrico, el que me vio hasta grande, él fue el que me direccionó, así como que me dio unos poquitos nombres y me dijo como, hacia allá tenéis que ir, así como toca transitar. Sí, así que ahí veis que... Eso, sí, eso es increíble. Oye, Victoria, ¿y al día de hoy tomas medicamentos o nada, solamente controles? Solo controles, no tomo ningún medicamento. Ay, qué buena eso, porque muchos papás también comentaban en el chat anterior, en el live anterior, como estos miedos a sentir que las cardiopatías van acompañadas de un stock de medicamentos grande. Ahora, nuevamente importante decir que cada cardiopatía, a pesar de que tengan como los mismos nombres, van a depender de diversas, Claro, de cada cuerpo y además que hay algunas que vienen asociadas a otras enfermedades que no necesariamente son relacionadas con el corazón. claro. Entonces, cada uno es un mundo distinto, pero los tomamos como iguales en ciertas cosas. Vamos un poquito a las preguntas de los papás. Me preguntan si tomas algo para subir las defensas. No, nada. Buena alimentación nomás. Como eh, verduras, fruta, hidratarse lo suficiente, legumbre. No, sí. Acá nos vuelven a insistir, no pueden creer que no toman medicamento, incluso me vuelven a decir, me dicen, no tomas anticoagulantes. No, pues si no tomas medicamentos. No, no tomo. Es que bueno, igual, ojo, yo tengo la válvula bicúspide, pero no tengo Recambio. un reemplazo de la válvula todavía, nada de eso. Entonces, tal vez si en algún momento me toca reemplazar la válvula con una válvula mecánica, creo, ahí sí sería requerido, claro, pero no es el caso, no tomo nada. Entonces, sentí que la cardiopatía ha sido impedimento para hacer tus cosas. Lo conversamos un poquito antes, pero sientes que en algún minuto has tenido que decir, no, no puedo. A ver, yo creo que ha sido más un miedo psicológico que un miedo real, ¿ya? Como, como en el sentido de repente, yo creo que también ocurre que incluso uno que vive con cardiopatía de repente te hace la pregunta, sobre todo cuando ya eres adulto y tú te haces cargo de tu autocuidado, etcétera, como de repente cuestionarse, así como preguntarse, ¿será? ¿No será? Cosas por el estilo. Um, entonces, no, yo creo que es más psicológico porque la verdad es que afortunadamente siempre que he tenido dudas he podido consultar y me han resuelto la duda, ¿me entiendes? Como mi equipo médico. Entonces, no, lo que sí
yo percibo ahora, porque ojo, lo menciono en la actualidad porque nunca lo percibí así antes, ¿ya? Que es el tema del esfuerzo físico. Yo antes de mi cateterismo de hace 2 años atrás, que me pusieron un stent, yo vivía con una recoartación aórtica de un 40%, ¿ya? O sea que mi aorta estaba un 40% más estrecha, ¿ya? Y por ejemplo, en mi vivenciar subjetivo, para mí, por ejemplo, el tema del deporte era como agotador, pero en mi imagen era como, bueno, es que el deporte cansa, ¿me entiendes? No lo signifiqué como esto es un esfuerzo grande porque yo tengo una cardiopatía, qué terrible, como no, porque nunca había vivenciado el hacer deporte sin coartación, ¿me entiendes? Entonces, hacía deporte igual, aunque eso efectivamente era, ahora yo lo significo como muy cansador, porque desde el stent, que fue hace casi 2 años, yo siento que el agotamiento no existe. Siento que el cansancio, así como aeróbico, desapareció. O sea, puedo entrenar en el gimnasio horas y mi corazón lo siento, no me quita el aliento. O sea, de alguna forma siento que tenía tal vez una capacidad a nivel aeróbico como mucho más desarrollada, entonces al quitarse el stent como que no sé qué efecto en particular generó, pero mi vivencia subjetiva es que ahora yo digo, wow, la cantidad de cosas que hacía, o sea, por ejemplo, poniendo un ejemplo, yo antes de ponerme el stent con 40% de coartación aórtica, etcétera, yo me iba a hacer trekkings de 3 días a la cordillera, ¿me entiendes? Es como, y eso sin, como sin esta corrección de la recoartación todavía. Eh, y después de esa cirugía, imagínate, pasó de un 40% a cero. O sea, que el stent dejó así la arteria completa, pareja, y, y no sé, para mí ha sido como justamente un cambio grande, que ahora lo siento, para mí ahora ya el deporte, la barrera que me encuentro es el tema muscular, como de que obviamente no tengo todavía como una, tal vez un desarrollo o resistencia muscular que se equipare con mi resistencia aeróbica actual, de alguna forma, pero estoy en proceso de lograr ahí, llegar ahí. Estoy segura que vas a llegar. Oye, oye, Victoria, volviendo un poco, yéndonos hacia atrás, hacia tu infancia, ¿cómo recuerdas el colegio? ¿Alguna vez tuviste problemas, por ejemplo? Porque nos preguntan mucho el tema de la convivencia. Bueno, primero que todo, los papás nos preguntan si los cardiópatas pueden llevar una escolaridad normal, es decir, asistir durante todo el año a un colegio, por el miedo, especialmente en invierno, a que se enfermen. ¿Cómo fue tu escolaridad? Mi escolaridad fue absolutamente normal. No, no, no tuve problema con eso. Hubo un periodo nomás, como de un año, un par de años que no hice educación física, pero como te decía, por otro tema de salud en la rodilla. Tuve unos temas ahí en la rodilla en la infancia y ahí no hice educación física, pero no tenía que ver con el tema de la cardiopatía. Eh, no, escolaridad absolutamente normal. Nunca tuve un problema con eso. ¿Tu papá, Yo creo tu papá que no se guardaba así cuando llovía? Así que esa típica no, comida que se enfermaran. no, para nada. O sea, yo creo que, bueno, a mí me pasó que, por lo que me han contado, porque yo no me acuerdo, que mi primer año de vida sí fui muy enfermiza. Como que me enfermé de todo. De muy guagua. Pero no sé, supongo que eso generó defensa.
No fui particularmente enfermiza, yo creo que como la gripe estacional normal, como una vez al año, más o menos. Eh, sí me vacuno, ¿ah? Ojo, contra influenza, coronavirus, todas esas cosas. Pero aparte de tomar la precaución de vacunarse, no, nunca he tenido como mayor tema con eso. ¿Tú, Victoria, tienes cicatriz en el pecho, no? En el pecho no, en el costado. Me No. operaron como por la espalda, por el donde Ah, estaba ya, el perfecto. muslo. Sí, me Parece que operaron es como una como L, ¿o no? sí, así, Sí. para arriba. ¿Nunca Sí. fue un tema para ti la cicatriz? ¿O sí fue un tema? Yo creo que de niña más chica sí, pero era como, yo creo que un tema más como mío, no era como que recibiera bullying al respecto. Ujú. Mm, Iba a la playa igual, no sé. Eh, pero en algún momento, sí, yo creo que como que en algún momento pensé de chica, yo estoy hablando de chica, chica, no sé, inicio de la adolescencia tal vez, pensaba como en hacerme algún tatuaje que me cubriera la cicatriz, por ejemplo. Lo pensaba así como en esas edades chica. Eh, pero ya después de grande, de hecho yo me hice un tatuaje en la cicatriz, eh, pero me hizo un tatuaje que al revés, no la tapa, sino que la resalta harto, que se lo hice en homenaje a mis papás. Me hice unas azucenas, porque mi mamá se llama Susana, que significa azucena, y me tatué también una frase que como que me dedicó mi papá en algún momento, que era justamente esto como la historia de mi vida será una buena historia, pero en inglés. Entonces esas cosas me las tatué. Y me preguntan qué opina su cardióloga sobre eso. Me la hice antes del stent. El tatuaje. Si tuviera el stent, ya, o sea, ahora ya no me puedo hacer ningún piercing ni tatuaje, nada de eso, Sí. pero antes del stent, sí. Así Y que, depende, y también es importante decir que depende también de la cardiopatía, porque por ejemplo, en el caso de mi hija que tiene el ventrículo único, que ya está operada de Fontan, no puede hacerse ni piercing, ni tatuaje de ninguna manera, se lo tiene prohibido el cardiólogo. Más que nada por los riesgos que pueden generar la infección o alguna cosa que pueda ingresar. Ese es el riesgo máximo. Entonces, exacto. siempre recomendar al cardiólogo. Yo vi tu tatuaje, yo soy muy zapa en las redes sociales. Lo encontré hermoso, porque además el mensaje que tiene. Ahora, yo te quería contar algo. Aprovechando también que tengo tu visión y también para comentarle a los papás, nosotros siempre crecemos, o cuando tenemos nuestra hija, especialmente las mujeres, el tema de las cicatrices. Y a mí me pasó que a mi hija la operaron a los 16 años, le hicieron una cuarta cirugía. Y en esos 16 años yo hablé con el cirujano para que le eliminaran o disminuyeran, aprovecharan de disminuirle las cicatrices. Imagínate, le iban a operar del corazón. Y mi más preocupación era que le disminuyera la cicatriz. El cirujano me decía, bueno, concéntrate en el corazón y no en las cicatrices. Pero yo le decía, no, pero es que igual cuando es niñita, imagínate, va a empezar a crecer ya el desarrollo, la adolescencia. Y sabes que mi hija le dijo al cirujano, no, doctor, yo no quiero que usted me borre mis cicatrices, porque mis cicatrices son parte de mi historia. Y no dejó, exacto, entonces nos pasa que nosotros nos ponemos como en una posición al tiro negativa sobre una situación que al final son nuestros hijos los que nos enseñan, y yo ahí dije, chao, no tiene ni un rollo, ¿por qué me lo hago yo? Claro, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo tengo acá una cicatriz chiquitita, que bueno, no sé si se alcance a ver, pero Sí, la tengo sí, acá sí, es otra, pero bien esta, chiquitita. claro, esta cicatriz chiquitita también yo en algún momento cuando chica la miraba y pensaba en taparla y no sé qué, porque es justamente como de las vías intravenosas que me pusieron en mi operación de guaguita.
Entonces yo había pensado en taparla porque, por ejemplo, a mi mamá de repente cuando la veía yo notaba que le pasaba algo, por ejemplo, como que miraba la cicatriz y como que algo se le movía emocionalmente, como que se acordaba, me imagino, ese periodo, etcétera. Como difícil ver a tu bebé de semanas así conectado por millones de cosas. Entonces, lo pensé en su momento, pero después dije, en realidad, bueno, lo conversé con ella, como que no fue tema, pero al mismo tiempo también eh, para mí es como también un recordatorio, porque por ejemplo mi cicatriz de la espalda para mí no es visible, yo no la veo, ¿entiendes? Yo no me veo la espalda. No existe. Claro, pero sí, por ejemplo, esta la veo y es como un recordatorio también, así como de, me pasaron cosas en su momento, aunque no me acuerde. Oye, Sí. hay una mamá que dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Tiene 6 años y dice que no sentirse normal. Qué difícil con 6 años poder darle una respuesta porque están en una etapa ahí, ahí yo me considero fuera de poder guiarla porque son 6 años. No sé cómo podría un chiquitito, a pesar de que yo trabajo en educación, soy educadora diferencial también y psicopedagoga, pero creo que es complicado no sentirse normal, cómo hacerle cambiar, quizá ahí tú nos puedes ayudar un poco, Victoria, Sí, como darle un pequeño tip a esta mamá de cómo enfrentarse ahí a esa palabra para hacer su hijo. yo creo que ahí es, primero, es importante con los chicos cuando son chiquititos usar un lenguaje súper concreto, ¿ya? Usar metáforas muy concretas para explicar las cosas, no tanto irnos en la abstracción porque ahí ya los perdemos, entonces como cosas muy concretas y preguntarle qué cosas concretas no lo hacen sentirse normal. Por ejemplo, que, no sé, que no lo dejan hacer deporte o que no puede, no sé. Es que ahí depende de la vivencia que esté teniendo ese niño en relación a su cardiopatía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es ver muy concretamente cuáles son las acciones concretas o los temas específicos que le están haciendo sentirse así, cuáles son las cosas diferentes, ya que él, o sea, que lo hacen sentir distinto, no normal, y ver cuáles de esas cosas, por ejemplo, son cosas que tal vez sí puede hacer, pero tal vez yo le estoy restringiendo desde el amor, desde el cariño, desde la preocupación, pero tal vez no sea necesario restringírselo. Y cuáles cosas, por ejemplo, sí él va a tener que ir empezando a aceptar, ¿ya? Me dice, me he preguntado y él dice que es que él ve que sus amigos juegan fútbol y él no puede hacer eso. ¿Ya? Tiene una cardiopatía que le impide hacer deporte, porque hay cardiopatías que igual el tema del deporte puede ser complejo. Eh, pero ahí, si es que no puede, concretamente, porque ahí, como hacemos uno, todas las personas tenemos limitaciones de distintos temas. ¿Ya? Y si no puede hacer eso de jugar fútbol o hacer deporte, porque de verdad no se puede, y los doctores dicen que no se puede, eh, ahí sí sería importante el ver cómo poder ayudarlo a aceptar eso. O, por ejemplo, qué otras actividades puede hacer con sus amigos, con sus compañeros que no involucren deporte, porque además el tema del fútbol no les gusta a todos los niños. Uno cree que como que el 100% de los niños juegan fútbol y de repente hay niños que les gusta hacer otras cosas. Entonces tal vez el acercarlo a grupos de relación entre pares donde pueda sentirse incluido en actividades que los demás también realicen. ¿Sí? Sí, y con 6 años yo creo que es una edad donde todavía los gustos no están bien definidos, entonces uno puede también como presentarle un bagaje de opciones donde puede demostrar intereses por algo, por diversas cosas que no sean solo fútbol. Importante lo que dijiste, Victoria, yo voy recordando en todas las entrevistas también con lo que nos decían en la anterior. Por ejemplo, Fernanda que se quejaba de que no la dejaban, de que la abuela, mi mamá, no la dejaba andar en bicicleta
de hecho le compré una bicicleta y creo que lo usó 3 veces. Y no era porque no pudiera andar en bicicleta, era porque yo trabajaba casi todo el día, estaba bien, pues, llegaba en las noches más que nada. Mi mamá no la dejaba andar en bicicleta en el día. Y algo que se queja, porque imagínate que le quedó grabado, es porque ella sí quería andar en bicicleta y no la dejaban andar en bicicleta. Entonces al final caminaba al lado de la bicicleta. Eh, era un miedo del adulto, no una dificultad del niño. Entonces también es importante para los papás, no sé si es el caso en este caso, porque como tú dices, no sabemos qué cardiopatía tiene, es el tema de cuánto es lo que realmente pueden hacer nuestros hijos y cuánto es lo que realmente nosotros no dejamos que nuestros hijos hagan por nuestros propios temores. Entonces, ahí hay harto trabajo, cuesta. O sea, cuesta. Yo Es un tengo punto años de importante terapia. porque, Yo claro, tengo ahí, años de ahí también terapia. años de terapia. Sí, justamente ahí, por ejemplo, que decía que tiene, que su hijo tiene válvula mecánica por una válvula aórtica bicúspide, yo creo que sería bueno preguntar. Yo creo que yo preguntarle al equipo tratante si puede hacer deporte. Yo comprendo que eh, es Toma anticoagulante probablemente. absolutamente, claro, porque es absolutamente normal y comprensible y esperable que una persona que es mamá, que es papá, ya de alguien que vive con una cardiopatía congénita, sienta temor. ¿Ya? Yo creo que el temor es una emoción con la que uno tiene que aprender a lidiar, a vivir y a superar, porque de que es comprensible que exista, es absolutamente comprensible que exista. Y en ese sentido, por eso creo que es importante el poder hablar con el equipo o con las personas que estén tratándolo en relación a lo que puede y no puede hacer, hasta qué punto también, porque por ejemplo, voy a hablar concretamente de mi caso. Ujú. Eh, en mi ejercicio de la actividad deportiva, como les decía, yo antes hacía deporte con una coartación del 40% y una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Eh, en ese contexto, yo aprendí a percibir en mi cuerpo cuándo tenía que parar y aprendí a respetar eso también, como aprendí a identificar cuándo es mucho, ¿sí? Cuándo, cuándo ya me estoy acercando al límite de lo que puedo, pero ese es un proceso que para aprenderlo necesito practicarlo, necesito poder sentirlo para poder identificarlo, ¿sí? Por una parte, o sea, dentro de lo que es el proceso de aprender a vivir con una cardiopatía congénita es el poder aprender a confiar en la propia percepción, ¿sí? Y al mismo tiempo hay indicaciones médicas súper concretas. Por ejemplo, ahora yo para mi actividad física, la restricción que tengo actualmente es el trabajar con pesos grandes. O sea, Perfecto. puedo cardio, puedo trabajar resistencia, pero no puedo trabajar con pesos grandes. Pesos grandes es muy subjetivo. Entonces yo le pregunté a la cardióloga, ¿a qué nos referimos con pesos grandes? Y ella me dijo, pesos que no puedas levantar más, o sea, 15 veces. Si hay un peso con el que tú puedes hacer, por ejemplo, 15 repeticiones y estás bien, con ese peso puedes trabajar. Si llegáis a 10, no, tenéis que bajarle. Son como indicaciones de repente súper concretas que a mí me sirven en mi día a día, en mi cotidiano, en mi planificación de entrenamiento, de actividades. O sea, por ejemplo, no me voy a poner a entrenar levantamiento de pesas, ¿me entiendes? Eh, por ejemplo,
pero hay todo lo demás, tengo un mundo ahí abierto de cosas por hacer. Entonces, sí, el temor, porque como decía, el miedo es normal como emoción que pueda existir, ¿sí? O la angustia, la preocupación, es bueno confrontarla con hechos, así, con cosas concretas, indicaciones específicas, ya confíen en sus médicos, ya confíen. Justamente a veces los temores de uno como que pueden generar que no, como que nos resistamos a ciertas indicaciones a veces sin querer. Eh, y en ese sentido, yo creo que para mí ha sido un proceso muy bonito. Como persona que vive con una cardiopatía congénita, el poder confiar en mi equipo tratante. Si la doctora me dice que puedo entrenar resistencia, puedo entrenar resistencia. Si me dice que puedo hacer cardio, puedo hacer cardio. Yo conozco cuándo parar, sé cuándo reconozco en mi cuerpo cuando lo necesito parar. Eh, y eso es un ejercicio, es algo que hay que aprender, ¿sí? Hay que aprender a poder confiar en uno, en su percepción y también confiar en el equipo que estás tratando. Creo que eso es súper importante, ¿eh? Uno, por ejemplo, uno ve en el día a día las consultas en el foro, en el chat de la fundación, que te escriben, a mí me escriben muchas mamás, yo muchas veces voy a conversar con los papás, las clínicas, o en los hospitales donde estemos. Esto yo creo que el gran consejo que tú puedes dar, Victoria, con tu experiencia, es el confiar en los médicos. Muchas veces los papás dudan de los dichos de sus médicos y yo creo que, oye, si supieran la cantidad de años que tienen que estudiar estos médicos y la cantidad de pacientes que han visto, y si tú tienes una duda muy grande, también está en tu derecho a pedir una segunda opinión. Pero no hay que buscar una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, si van siendo las mismas, porque uno trata, o por lo menos lo digo que yo llevo años de terapia es que uno quiere escuchar una respuesta de los médicos. Uno, entonces, busca un médico que trate de darte la respuesta que tú quieres escuchar, no la que es real. Entonces, en ese sentido, yo creo que el día que yo dije, ya, vos estoy bien, es cuando dije, no, pues mis médicos tienen razón, y fue el día que yo solté a mi hija, así como ya. Si ellos dicen que está bien, que haga su vida, que haga su vida. Y ella, ¿cachai? Como es lo que hay. Entonces, y un dato que siempre me dijeron, cuando vengas al médico y empieza a escribir antes en un cuaderno tus dudas, porque vas a llegar a la consulta, se te van a olvidar todas, vayas a salir con las mismas dudas. Entonces, escribir antes, entonces tú vas y vas diciendo. Y los médicos te van a ir contestando a medida que tú le vayas consultando. Hay una pregunta vamos a poder aprovecharnos de ti, Victoria, aprovechando aquí. Se hizo un debate, no sé si leíste los mensajes. Se hizo un debate. Algo alcancé a leer, pero como estaba conversando y no quería perderme en el hilo de lo que estaba hablando, no capté tanto. Es muy interesante conversar con usted, yo estaría toda la noche. Pero acá se armó un debate, porque miro a ti, miro atrás que tengo una pantalla, se habló un debate que nos comentó Ariel, de su hijo que, no, Ariel, no pidas perdón, porque de hecho para esto está generado estos chats, y aprovechamos a Victoria, que yo también le pregunté, me dijo que no había problema en hacer algunas consultas que fueran también en su área de la psicología, que tiene un hijo chiquitito que está recién operado, tiene 5 años, entonces él consulta como papá si es mejor meterlo a una piscina a los 5 años con polera o sin polera, tomando en cuenta que ya le ha tocado a él gente que ya lo mira raro o alguna gente que comenta, porque no sabe con 5 años cómo también explicarlo o hacer que este niño, su hijo, tenga herramientas para poder enfrentar quizás este tipo de discriminación que se podía hablar o comentarios. Alguna vez yo lo comenté también, a mí me pasó en una playa con mi hija, ella no estaba nunca ni ahí con sus cicatrices, con bikini, pero estaba llena de cicatrices, ella está llena de cicatrices, tiene un montón de cicatrices. Y una señora al lado de nosotros dice en voz alta, ay, qué asco, deberían ponerle una polera. Sin mentir. Pero ¿sabes qué?
yo ni siquiera alcancé a darme vuelta cuando mi hija se para al lado, estoy hablando de una pioja de 6 años, 7 años, y se pone así con las manos a los lados y le dice, ¿estás mirando mis cicatrices? Gracias a ella yo vivo. Y sabes que fue tan, en su parada tan fuerte, aparte que ella es gritona, que la gente que estaba en la playa se devolvió como a mirar a la señora y empezaron todos, oye, vieja desubicada, ¿cachai? Y la señora terminó yendo, o sea, en vez de hacer sentir mal a mi hija, y se hizo sentir mal ella ante este desubicada. Entonces, no tengo idea cómo yo logré que mi hija tome, yo creo que es personalidad de cada niño, ya ella tiene es muy como empoderada, pero claro, es difícil poder enseñarle quizás estas herramientas y son míos reales, entonces la pregunta de Ariel, acá le están diciendo déjalo ser, déjalo no ser, pero él tendrá herramientas o qué se aconseja a los 5 años, enfrentarlo a este mundo o quizás un poquito más grande, ¿qué opinas tú desde el punto de vista de psicología? Yeah. Eh, yo creo que hay dos puntos importantes. Uno, que depende de la naturaleza también que él tenga, de sus características, ¿ya? Por ejemplo, si es algo que él ya siente como incomodidad, ¿ya? No hay absolutamente nada de malo que uno le pueda preguntar. Por ejemplo, cada vez incluso que vaya a la piscina es como, ¿quieres meterte sin polera? ¿Quieres meterte polera o con polera? Como preguntarle, porque de repente puede haber contextos en los que se sienta súper cómodo, no sé, por ejemplo, en una piscina con familia, ¿me entiendes? Y que es como se sienta bien, tranquilo y no hay problema, pero tal vez en otros momentos, por ejemplo, no sé, en una playa o en una piscina, no sé qué, con compañeros de curso, algo por el estilo, tal vez se puede sentir un poquitito más expuesto o no en tanta confianza y querer bañarse con polera y eso está bien, ¿ya? Pero por otra parte, eso como primer punto, por otra parte, más que el empujar al sentimiento del orgullo, porque en algún momento leí algo como de que se sienta orgulloso, eh, creo que ese sentimiento de orgullo es algo que empieza a aparecer y se va construyendo de a poco, está recién operadito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, tiene que adaptarse a la cicatriz, le va a tomar un tiempo, incorporarlo a su imagen corporal, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es como respetar los tiempos del niño también en esa adaptación. Eh, leí el tema de lo del tiburón, me parece genial, e incluso tal vez más en la modernidad, podría ser como el decir, no, es que yo tengo un corazón de titanio como Iron Man, no sé, me imagino como que él pueda tomar incluso algún referente de superhéroe o lo que sea que lo haga sentir bien con eso. Eh, yo, por ejemplo, con mi cicatriz a nivel personal no tuve ese tema o esa necesidad en su momento, pero por ejemplo con mi papá, hoy, sí, no sé si tuve con mi papá, pero mi papá fue como la primera persona que se lo mencioné, entonces me lo dejé asociado a él, que por ejemplo era cuando me pusieron el stent, eh, y yo les comentaba a ustedes ahora este tema de que ya sentía que el cansancio no existía, etcétera, como que ya mi vivenciar del deporte era a otro nivel. Y yo le decía a mi papá, papá, me siento como una mujer biónica, le decía. Decía como que me siento así, no sé, súper poderosa, es como algo por el estilo. Y ahí quedó la talla entre nosotros como, la mujer biónica, etcétera. Eh, pero creo que esos puntos son dos puntos importantes, que siempre estos temas es relevante encuadrarlos en lo que el niño necesita, ¿ya? En ese momento. No presionarlo, ni para que se ponga la polera, ni para que se la saque. Va a tener sus ritmos, va a tener sus tiempos, y eso hay que acompañarlo, ¿no? ¿Sientes? Esta es una pregunta mía.
¿Sientes que hay alguna diferencia quizá en la madurez psicológica entre los niños y vamos a diferenciar por género, mujeres, hombres en ese sentido? Eh, Porque típico te preguntan, te dicen, las mujeres maduran más temprano. Es así también, por ejemplo, al tomar estas referencias, como decir, a lo mejor el hijo de Ariel, el Rafita es hombre, entonces a lo mejor sea más inmaduro para ciertas cosas, las mujeres son más independientes, no sé, pues, más rajadas, dirían. O da lo mismo. Eh, yo diría que esas diferencias se empiezan a dar cuando aparece lo que es el desarrollo puberal. Ya. En edades todavía de 5 años, 4 añitos, 6 añitos, 7 añitos, no está todavía eso tan marcado. Sí, efectivamente, las mujeres empezamos nuestro desarrollo puberal a edades más tempranas, por lo tanto también hay todo un desarrollo a nivel cognitivo que se da antes, ¿ya? Y en ese sentido, por eso uno tal vez si agarra a dos cabritos de 12 años o de 13 años, uno puede decir, pero ¿cómo tienen la misma edad? ¿Ya? Eh, pero, pero ya en edades muy chiquititas no se ve tan así. Ya. Entonces, Eh, como digo, son más características propias de la naturaleza, del temperamento de la persona. Hay niños que son más miedosos, niños que son más sensibles, niños que tienen mucho más carácter, etcétera. Entonces, por eso es el acompañarlo de acuerdo a lo que él está necesitando en relación a ese tema. Creo que es importante el escuchar mucho. A veces eh, en estos procesos de adaptación tienen tiempos y los tiempos pueden ser distintos. Y cómo lo significan los niños también puede ser súper diferente. exacto. Me preguntan sobre la coartación. ¿Cuántas veces es necesario operar la coartación? Tú explicaste que dependía de cada tipo y de cada persona. En tu Claro. caso, has tenido una operación y un cáter. Una operación y dos Dos cáteres. cáter. Tuve un cateterismo a los 3 años, pero que fue con una angioplastía con balón. Sí, como que me Ya, perfecto. abrieron con balón. Y ya la última, esta ya fue con stent. Sí. También me preguntan si tuviste bajo peso cuando eres niña. No, al revés. Al revés, yo creo que de hecho ese fue a nivel de manejo el tema lejos más desafiante. El tema para mi familia me refiero, y para mí también, como niña, el tema de no subir mucho de peso. Es increíble como algunos, a mí me pasa todo lo contrario, mi hija tiende a bajar, bajar y tengo que estar dándole, metiendo comida como loca. Pero No, nosotros le decimos con la no, pediatra que era la raza maldita. Pero yo no me gusta. no, yo al revés, o sea, yo por ejemplo, o sea, si yo tuviera que pensar en una de las cosas que más me ha costado en mi vida como paciente, hacerme cargo y mantenerlo bien, ha sido el tema del peso. Es como ha sido lo más fluctuante y complejo para mí de gestionar. Sí. Aparte que cuando uno viaja, qué cosa más rica ir a probar las cosas ricas de cada país, de cada lugar. Yo creo que eso es un sacrificio. No, pero al mismo tiempo, no sé, además que yo tengo el tema de que yo tengo un metabolismo muy lentito, o sea, muy bajito. Yo quemo así como por existir como 1.400 calorías diarias, no es nada. O sea, entonces, si no estoy haciendo deporte, eh, tengo que comer, no sé, pura lechuga. Entonces, para mantener el peso. Entonces, eso ha sido como un desafío. Oye, qué entretenido hablar contigo, Victoria. De verdad que estoy muy entretenida. No sé si los papás tienen más preguntas. Te han dado las gracias. Han preguntado incluso que si haces consultas online para niños. Ahí no sé si tú trabajas con niños, pero dejemos el datito después, cuando yo suba, voy a dejar tus datos, si atiendes a niños, si atiendes a adultos, también te voy a dejar agendar todos tus datos, Victoria, en la fundación, para que se preguntan, es que sabes que es verdad,
que es diferente cuando uno va a una psicóloga o habla con alguien que pueda hablar desde su experiencia. Quizás entiendes un poco mejor. Siempre cuando uno va a hablar con los papás, todos te dicen, o muchos concuerdan con uno, de que es diferente hablar con alguien que ha vivido la situación a alguien que no Claro. le entiende, porque te dicen, oye, pero ¿por qué estás así si tu hijo está bien? Pero no entienden lo que es vivir esta cardiopatía, lo que es este proceso, lo que vivimos cuando nuestros hijos lo operan, que quizás con el tiempo uno, yo ya lo veo como mamá de adulta, de una niña más adulta, se va, entre comillas, acostumbrando, pero nunca, como tú dices, siempre estás ahí, Sí, como papá. no. O sea, imagínate, mi operación hace 2 años atrás, 26 años después de la primera operación, mis papás estaban así con el alma en un hilo, prácticamente. Sí, a mí me tocó vivir el año pasado enfrentar una situación de una posible cirugía de mi hija y a pesar de todas las herramientas que yo tengo, a mí se me vino el mundo al piso, o sea, porque hablar de los riesgos, volver a hablar de riesgos, volver a hablar de posibilidad incluso de tener que viajar fuera de Chile para ver este tema, eh, aunque tuviese 18 años, era como mi guagua, así me toca. Entonces, creo que por eso te digo, es tan diferente hablar contigo que nos entiendes el lenguaje y que además nos puedes responder desde tu experiencia qué es lo que queremos saber. Por ejemplo, la conversación anterior le preguntaban, sintieron dolor, se acuerdan del dolor y solo ustedes nos pueden contestar esas cosas. Yo no te puedo contestar como mamá ni alguien te puede contestar como especialista, sino que solo tú puedes Mm. contestarlo de ahí. Tú contarnos tu experiencia de vida, que te gusta viajar, que te gusta hacer el deporte, que lograste hacer deporte y que logras hacer cosas sin necesidad de ser deportista, pero vas en la senda para allá. Es súper emocionante. Ahora, mi pregunta es, en tu día a día o en tu día, ¿tú te proyectas a futuros o vives más el ahora? Mira, yo creo que hubo una transformación súper grande respecto a esa pregunta con el último cateterismo que me hice con el stent. Yo creo que hasta antes de ese cateterismo a veces no me aventuraba tanto a proyectarme muchos años más adelante. Ya como que me frenaba un poco en eso, yo creo. Eh, pero yo siento que para mí fue una experiencia súper impactante a nivel personal, como salir del cateterismo y como que el equipo médico me dijera como, bueno, ahora vamos a observar cómo está lo de la válvula aórtica bicú. Oye, pero esto pueden ser 15 años, 20 años más, como una cosa así, como que a menos que la insuficiencia cardíaca empeore, como que pueden pasar décadas antes de que cambiemos esta cuestión, porque esto está bien. Eh, y recibir esa información sí me hizo como decir, wow, es como, wow, o sea, como que ya no me tengo que preocupar porque hablando de mi vivencia personal, yo desde los 14 años más o menos, cuando me descubrieron la recoartación, porque aquí detalles, yo iba todos los años a control, pero no me había hecho un TAC, que es como un examen imagenológico donde se ve así como la hortita completita. Entonces, a nivel de presiones y como o sea, de todos como los controles que me hacían, de los exámenes que me hacían cuando iba a control, ninguno había dado cuenta de que mi recuartación era tan grande. Entonces, cuando yo tenía 14 años, yo tenía una recuartación ya en un 30%. Entonces, desde esa edad, desde los 14, era como todos los años ir al control pensando, ¿será que este año me operan? ¿Será que este año me operan? ¿Será que este año me operan? ¿O habrá empeorado? No sé qué, etcétera. Entonces, ese, ese como fantasmita que aparecía ahí todos los años, me hacía como un poco sentir un poco ese nervio o ese temor así como chuta, cómo irá a ir este control de alguna manera. Entonces, después ya
cuando ocurre el tema de lo del stent y todo, sí, y me dan como este reforzamiento, que es como, mira, te tenés que controlar todo el año, pero lo más probable es que no pase nada, porque es un stent, como que no se va a achicar el stent. Eh, entonces, eso sí me transformó mucho a mí en la sensación de que ya no tenía como ese fantasma ahí, sino que podía como soltarlo y decir como, ok, por ejemplo, ahora en octubre tengo que agendar mi control eh, y voy con cero sensación así de que me vayan a decir, oye, ¿sabéis que te tenemos que operar tu válvula órtica mañana? Así como, no, estoy súper bien, me siento bien. Entonces, en ese sentido, creo que sí, desde esa operación ha cambiado harto mi percepción de mi longevidad, ¿ya? Como que me he encarnado más el hecho como decir, oye, ¿sabéis qué? A menos que tenga un accidente, porque obviamente hay cosas que pasan en la vida, como a menos que pase algo por el estilo, estoy bien, estoy bien, puedo tener una vida normal y voy a seguir estando bien mucho tiempo. Entonces eso es como una sensación, un sentimiento muy profundo que se vino a incorporar a mi vida después de esa intervención. Increíble escucharte, a mí nos pasó exactamente algo parecido, que por eso te digo que de repente como que uno tiene que volver a reconectarse con su especialista. En un control, a mi hija le dijeron la válvula está pésima, tiene que operarse, lo que te comentaba antes. Y ahora cada 6 meses nos volvieron los controles y es como cada 6 meses, ¡ay! ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Y mi hija es súper sabia, yo no tengo nada que decir, pues yo creo que ustedes son súper especiales los cardiópatas. Es como, mamá, vivamos el día a día, démosle lo que hay que dar, ¿cachai? Vamos para Sí, adelante. Y total, ella, y total. ella Sí. misma me ha hablado cosas como del enfrentamiento, incluso de la muerte, y cosas como que a lo mejor suenan fuertes, pero por ejemplo me ha hablado que si a mí me pasa algo, yo no quiero que me conectes, no quiero que me dejes en vegetal, o sea, yo si no quiero, que son, y que sabes que ayudan a uno como papá en el minuto a tomar decisiones que espero nunca tomarlas, pero te deja más tranquila en tu hacer. Entonces yo creo que a veces nosotros como que no nos damos cuenta que ustedes sí tienen mucho que decir y no los escuchamos, no nos quedamos con nuestros miedos. Un médico una vez me dijo, el riesgo de que tu hijo fallezca por la cardiopatía es el mismo del riesgo que tú cruces la calle sola todos los días. Entonces me dijo, Exacto. si tú sales a la calle todos los días con miedo, entonces vive tu cardiopatía todos los días con miedo. ¿Y sabes qué? Es Mm. como toda la razón. Oye, Victoria, te agradecen todo lo que has comentado, te agradecen todo lo que has ido contando. Ojalá y espero poder tenerte nuevamente aquí para conversar con nosotros. Súper interesante tu vida, tu historia, súper interesante de esta mirada desde ti, desde tu profesión, que nos hayas podido dar consejos. Eh, no tengo palabras para agradecerte y te dejo abierta nuestros canales de comunicación y que quizá, porque estas son entrevistas hechas por el mes del corazón, pero podríamos hacer algún Zoom, por ejemplo, enfocado a alguna charla específicamente, por ejemplo, a estas dudas. Cómo enfrentarnos a cicatrices, los niños, cómo enfrentarnos quizás al tema del temor de la muerte, donde tú quizás nos Total. puedas guiar un poquito más desde el aspecto psicológico. Así que Yo si te feliz. dejo aquí comprometida con los que nos ven. Sí, no, feliz. Yo ningún problema, súper dispuesta. La verdad es que me encantaría poder trabajar aportando desde lo que sé y desde lo que puedo. Eh, Justamente ahí alguien mencionó que si a los 14 años me diagnosticaron, no, lo que pasa es que a los 14 años descubrieron que tenía una recoartación, o sea que se me había vuelto a achicar la aorta. Eso es lo que pasó cuando tenía 14. Eh,
Y mira, ¿sabes qué? Además de, como te digo, de la absoluta invitación, o sea, aceptando absolutamente tu invitación, eh, hay un tema en específico que igual a mí me gustaría a nivel personal comentar, ¿ya? Comentar que es el tema de los hermanos, o sea, de los hermanos si tienen más hijos, aparte de su hijo con una cardiopatía congénita, si hay algo que está muy documentado a niveles de salud mental y todo ese tipo de cosas, es que es importante dedicarle tiempo de calidad, espacio y atención a los otros hijos, ¿ya? Eh, a nivel de salud mental, la gente que nace con temas de salud física, como tú bien decías, de tu hija, ¿cierto? Tiende a incorporarlo de forma mucho más fácil en el tiempo, se adapta a eso, es parte de su vida, mi cardiopatía es parte de mi vida, yo no me despierto en la mañana pensando como, oh, mi cardiopatía, ¿me entiendes? Es parte de mí y en ese sentido los otros hijos muchas veces quedan, no es que queden solos, no se trata de un tema como que queden abandonados, no, pero también necesitan la presencia de sus papás en su desarrollo. Entonces, en ese sentido, yo sé que es súper desafiante, sobre todo cuando de repente uno tiene muchos, no, como te digo, yo soy la menor de cuatro, o sea, cuatro hijos. Eh, es desafiante el pensar como, ok, tengo que tal vez salir un poco tal vez desde el temor, esta reacción que es tan instintiva, ¿ya? Si es tan instintivo, tenés un hijo que está grave o que está complicado y te viene el tema y te amarráis ahí, ¿cierto? Y ponís toda tu energía en sacar ese hijo adelante. Eh, pero lo que está súper documentado que los que a nivel de riesgo de salud mental es mayor el riesgo de los hermanos del hijo enfermo que el hijo enfermo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante poder tomarlos, ¿ya? ¿Sí? Poder tomarlos, que no queden por ahí así como medio en el aire, hacerlos parte también de hablarles del tema, porque también tienen sus temores, ¿se va a morir mi hermano o no? O sea, es un tema que también los impacta como hermanos. A mí me consta que mi familia hizo muchos acomodaciones, muchos sacrificios, y en ese sentido, mis hermanos, yo no puedo no tener como los recuerdos concretos, específicos, porque era muy guagua, pero sí fueron figuras súper importantes en mi infancia. Entonces, en ese aspecto lo menciono como un tema importante a también tener súper presente. ¿Ya? Sé que es desafiante, pero ahí no olvidarse de los hermanos para los que tienen más hijos. Qué importante lo que comentas. Una mamá una vez en la fundación nos comentó que de hecho su hija decía, me encantaría estar enferma para tener la atención de mi hermano. Entonces, son esas, y esta, claro, hasta que no lo escucha uno no lo ve. Y es importante porque, bueno, la fundación, de hecho, uno de los lemas y está de hecho en las bases de la fundación, es que fue creada no solo para los pacientes y sus papás, sino que para las familias con cardiopatías congénitas, porque entendemos lo mismo que dices tú. Cuando hay alguien en la familia, es toda la familia la que tiene que involucrarse y no solamente el niño y los papás, sino los hermanos, incluso los tíos y los abuelos. Y lo otro también es importante porque acá le volvemos a dar énfasis a algo que peleamos mucho como fundación, que es que los especialistas en regiones, porque
lamentablemente, al tener que trasladar familias a Santiago para operarse, se quedan acá. Si tienen más de 2, 3, 4 hijos, no pueden venirse todos los niños acá y los papás, mamá, están meses en Santiago separados. Entonces, si hubiesen especialistas en regiones, evitaríamos muchas de estas separaciones, y que de hecho las familias también vivan la enfermedad o este comienzo de enfermedad tan lejos, porque hay niños, por ejemplo, que vienen a conocer al hermano acá al hospital, pero no tienen idea ni siquiera que es el hermano, o no lo han visto nada, o sea, lo conocen desde la guatita a los 6 meses. Entonces también se pierde en esa parte del desarrollo. Súper importante y también súper interesante tocarlo, quizás como papá, yo creo que a muchos se les tiene que haber hecho el clic, así como no haberlo tenido en cuenta. Es que Así que como te digo, es súper instintivo. Si aquí, acá, pues lo menciono justamente no para que los papás se sientan culpables, ¿ya? Sino que justamente es muy instintivo que si tenés un hijo que está con un tema de salud, etcétera, que está medio grave, tu atención se va ahí, ta, así como foco, ¿sí? Eh, por eso es importante recordarlo, así como tenerlo presente o tener incluso si les cuesta a ustedes salir, porque de repente yo entiendo que la angustia puede ser muy grande y como que cuesta a uno mismo sacarse de ahí o como pegarse así el alcachofazo de alguna manera. Eh, tener alguna persona que esté, que su labor sea recordártelo. Sí. Así de repente tener una hermana, una prima, una amiga que te diga como, oye, acuérdate que tenéis que tal. Ah, verdad, ok, gracias, se me había pasado, no sé, y que no etcétera. es una Como, crítica, ¿Mm? y que no es una crítica el que te lo recuerden. No, Que no, claro, o sea, darle ese poder, así como, oye, acuérdame este tema, por favor, es importante, pero me gana la angustia o me gana la preocupación, me gana, necesito que que como que me toquéis la puerta, así como, oye, ojo. Entonces, eso es importante también tenerlo Oye, presente. muchas gracias, Victoria. No te voy a quitar más tiempo. Voy a dar unos consejos de la fundación, que las últimas preguntas que nos hacían es que Ariel está ofreciendo hacer una completada. Lo vamos a analizar internamente con Ariel, para los papás, para hacer algo físico, porque yo creo que también el contacto físico es importante en estas situaciones. No Sí, de tenemos todas grupos, maneras. sí. No tenemos grupos de WhatsApp porque trabajamos el 1 a 1, por lo mismo que hemos hablado con Victoria y que hemos recalcado siempre que todas las cardiopatías no son iguales, por ende es mejor aconsejar el 1 a 1 y el ir asesorando 1 a 1. Nuestra fundación no tiene grupos de WhatsApp, así que si ven algún grupo de WhatsApp que habla a nombre de la fundación, no es nuestro, por ende no podemos hacernos responsables de lo que se diga. Y además les quiero contar que el próximo miércoles, este miércoles que viene, va a estar la doctora Katy Koch, acá, que es cardióloga del Roberto del Río, a conversar con los papás, a contarnos su experiencia como doctora con cardiopatías congénitas, y también va a aprovechar la instancia de responder dudas, como muchos de los que ustedes han dicho acá, que no le podemos contestar todas porque no hablan de los fallos y nosotros no tenemos con fallos, entonces ahí hay que esperar cuando le toque a quien viva con Fallot, que viene más adelante. También tratamos de abarcar todas las cardiopatías. Así que, Victoria, de full agradecida a los papás que se conectaron, esperamos haberlos ayudado con las dudas. Hay una última duda que quedó ahí, que preguntaban si los tatuajes, como que no se dejaban hacer por la endocarditis. En el caso que a mí me dijeron, por lo menos los doctores me dijeron que sí, que eran las infecciones, especialmente la endocarditis. Ese fue como el punto, que, no, que me marcaron. Así que creo que contestamos todo, y te agradezco. Y pucha, desde Brasil, mira, estamos internacionales. Eh, y agradecerte tu tiempo, tu buena disposición, tu buena onda, los consejos. De verdad, yo creo que fue una conversación muy interesante. Vamos a tenerte nuevamente en la fundación pronto ahí, conversando ya, pero desde otra mirada. Y, y nada, pues no tengo nada que decirte. Yo creo que tú ya tienes como bien clarito, y desearte solo que sigas cumpliendo tus sueños,
que sigas viajando por el mundo y mostrándonos a través de tus redes sociales lo lindo que hay afuera. Sí, no, yo feliz. Tú me preguntabas si yo atendía niños. En general no trabajo con niños por el factor online. Ujú. A veces cuesta mantener la atención en un contexto online, pero trabajar con adolescentes, con papás, cualquier persona que pueda como sostener atención en una videollamada, feliz. No tengo problema. Vamos a anotar a los papás que quieran, igual los voy a poner después en los datos de la fundación para la gente y con ese dato, sí, yo creo también, yo opino lo mismo que tú con el tema de la atención sostenida, pero también podemos ayudar a esos papás que quieran alguna atención online, herramientas para trabajar con sus niños, sí. Total. De hecho, en general, cuando uno trabaja con niños, a menos que esté trabajando como algo clínico, infantil, como específico, uno trabaja mucho con los papás. Así que en ese Exacto. sentido, feliz, ningún problema. Muchas gracias, Victoria. Nos estamos viendo. Esperamos verte también como ahí oyente en las otras conversaciones, en las otras entrevistas y también Sí, ahí dándonos tu opinión cuando sea necesario o creas tú que puedes aportarnos también. Y las puertas abiertas para lo que desees desde la Fundación. Felices de poder compartir nuestra experiencia y también que tú compartas con nosotros. feliz. A veces no puedo estar en el, por ejemplo, la semana pasada estaba atendiendo en el horario en el que hicieron el live, pero después la escuché, fíjate. De hecho, mientras estaba en el gimnasio estaba escuchando el live, así que feliz aprendo también mucho de los testimonios. Me gustó mucho la entrevista anterior, voy a seguir atenta a las siguientes y nada, feliz de estar en este espacio, agradecida y en aportar lo que pueda. Gracias. Y a los papás también decirle que pueden mandarnos desde antes sus preguntas si que tienen algo que quieran consultar para nosotros ir haciéndola, porque además yo soy media piti, entonces tengo que mirar una pantalla para allá y no veo bien, porque trato de verla. Así que me ayudarían si es que las mandan antes a los que tengan dudas. Y bueno, las que se van dando en el momento, las vamos leyendo acá. Así que un abrazo gigante, a descansar. Oye, y muchos saludos a tus papás por haber criado y ayudado a crecer a esta mujer que eres y que te has convertido. Gracias, gracias. Se lo haré Listo, llegar. listo, gracias, chao. Chao a Chao, que estés todos. bien. Ay, ya.